los hermanos del YouTube, a los hermanos del WhatsApp, a los grupos de WhatsApp, a los hermanos del Face, de las diferentes redes sociales. Como siempre lo digo, podemos ser pocos, contados con las manos, pero a la distancia son millones de personas que no dejan de recibir cada 15 días máximo una palabra de parte de Dios, de parte de este ministerio, Iglesia Pescadores del Reino, Fundación Iglesia Pescadores del Reino. Amén. Un saludo cordial a ellos, a los hermanos que nos visitan, que están aquí, que Dios los ha traído con un propósito, y ese es de sembrar una semilla, una palabra de Dios en su corazón. Amén. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar para los que titulan los mensajes, porque hay mucha gente que titula los mensajes. De hecho, me llamaba una hermana que le sirve a Dios, hermana pues predicadora, evangelista que le sirve a Dios. Me decía: pastor, qué pena con usted, pero me he tomado la atribución de las prédicas que usted nos manda por WhatsApp a los grupos. A eso más de 400 grupos de WhatsApp, para la gloria de Dios, estoy agregado. Me he tomado la molestia de tomar esas prédicas y sacar enseñanzas de ahí. Yo le digo, pues para eso es que Dios nos quiere capacitar, para eso es que Dios nos pone a recibir la palabra de Dios, para que aprendamos, para que recibamos de Dios y no solo de los hombres. Amén. Y ponemos muchas veces la confianza en los hombres, y los hombres fallan, pero Dios nunca falla. Dice la palabra: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, para la gloria del Señor. A los que titulan los mensajes, mis hermanos, hoy vamos a hablar sobre la obediencia. ¿De qué nos va a hablar Dios hoy? De algo que nos cuesta a todos. Y digo a todos porque a todos de una u otra manera nos cuesta obedecer. Si muchas veces cuando éramos niños nos costaba obedecer a nuestros padres, ahora imagínense a Dios. Si muchas veces nos costaba obedecer y nos cuesta obedecer a nuestros familiares, a nuestros padres que son adultos, los podemos ver cuando nos hablan, cuando nos aconsejan, ahora imagínense usted obedecer a Dios, que solamente tiene su palabra y vive por fe y no por vista. La obediencia a Dios, mis hermanos, es el mensaje que Dios nos trae en esta hora. El título: obedeciendo a Dios según su voluntad y no la nuestra. ¿Cómo se llama el mensaje? Obedeciendo a Dios según su voluntad y no la nuestra. Porque es que a nuestra voluntad obedecemos a Dios como nos da la gana, con todo el respeto. Obedecemos a Dios como queremos. Amén. Unos lo obedecen a medias, otros lo obedecen completamente, pero según nuestra voluntad estamos obedeciendo a Dios. Pero Dios nos quiere dejar claro en eso, hoy claro eso, y nos va a colocar de ejemplo a un gran hombre de fe, de un patriarca que habla de la Biblia, que es muy bueno, que nos vamos a centrar hoy, pero no sin antes entender qué es la obediencia. Mis hermanos, la obediencia en la vida cristiana es el pilar fundamental para agradar a Dios y obtener de parte suya las bendiciones que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Dios para cada uno de nosotros ha preparado bendiciones. Es más, Él envía a sus ángeles para que esas bendiciones lleguen a nuestras vidas. El asunto es que por no obedecer a Dios o por obedecerlo a medias, esas bendiciones no llegan muchas veces. Porque las tinieblas también trabajan para que usted no sea bendecido. Las tinieblas también trabajan, el reino de las tinieblas también trabaja para que las bendiciones de parte de Dios no lleguen a su vida, no lleguen. Y viva siempre en la mediocridad, viva siempre en la ruina, en la escasez y en la miseria. Muchos profesan estar bajo bendición o la bendición de Dios, pero si analizamos bien nuestra vida espiritual, encontraremos que son más los fracasos y derrotas que victorias y logros que tendremos en nuestra vida cristiana. Y no nos explicamos muchas veces por qué. ¿Por qué si yo hago el bien? ¿Por qué si yo le sirvo a Dios? ¿Por qué me va de mal en peor? Y ahí es donde vienen muchas veces muchos y se apartan del evangelio. Ahí es donde vienen muchos y se apartan de la fe. Dicen: no, yo voy a creer en Dios a mi manera, ya no voy a ir más a iglesias, ya no voy a ir más a tal parte, ya no voy a ir a buscar más a Dios en tal sitio. No, yo más bien lo voy a buscar en mi corazón y voy a andar con Dios según mi mentalidad. Y así hay muchos. Y por eso es que vemos que en las iglesias la gente uno los invita y no viene. ¿Por qué razón? Porque tienen un concepto errado de Dios en sus vidas. Obedeciendo a Dios según su voluntad y no la nuestra, es el mensaje que, manera de enseñanza, Dios tiene para nosotros hoy. Y vamos a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra? Mientras buscan Génesis capítulo 12, mientras ustedes buscan ahí en sus Biblias, Génesis capítulo 12, vamos a leer desde el versículo
1 en adelante. Mientras ustedes lo buscan ahí, Génesis capítulo 12, vamos a orar por la palabra de Dios, amén. Vamos a orar para que Dios sea glorificado en esta hora. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias porque una vez más permite, Señor, que me pare en este púlpito como pastor para predicar tu palabra, Señor, para dar a conocer lo que tú por medio de tu Espíritu Santo me has transmitido, Señor. Hoy te doy gracias, hoy te exalto a ti, Señor. Hoy me hago de un lado, Señor, para que tú seas glorificado, porque creo que donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad. Y creo que tu presencia está aquí. Te pido, Señor, trae mucha quietud, reverencia a tu palabra, y sobre todo trae una enseñanza clara, Señor, sobre cada uno de los que están recibiendo, escuchando o van a escuchar esta palabra de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Glorifícate, Señor, y llévate en toda oposición. Llévate toda oposición del diablo. Llévate, Señor, todo lo que quiera obstaculizar tu palabra. Que tus ángeles en esta hora, Señor, saquen de este lugar, saquen, Señor, a todo lo que estorba e impida, Señor, que seas tú glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, versículo 1. ¿Estamos ahí, iglesia? Génesis capítulo 12, versículo 1, dice la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, dice el Señor, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. El versículo 5 es clave y dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte alto de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham, dice la palabra, partió de allí caminando, yendo hacia el Neguev, o sea, hacia el desierto. Amén. La escritura es clara, mis hermanos, nos enseña Dios en esta hora sobre un mandamiento, un llamamiento que le hace Dios a un hombre llamado Abraham. ¿Cómo se llamaba este hombre? Inicialmente se llamaba Abraham, pero luego Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, padre de multitudes. Y dice la escritura, mis hermanos, que Dios, al escoger a este hombre, le da una visión. A este hombre le da una revelación, le muestra una revelación de lo que él tenía pensado hacer con ese hombre llamado Abraham. Pero dice la palabra, si usted lee el versículo 5 conmigo atentamente, versículo 5 de Génesis capítulo 12, dice que tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ahí hubo una obediencia, ¿sí o no? Dios le dijo: váyase de su tierra y de su parentela a la tierra y al lugar que yo le diré. Y dice la palabra que él obviamente obedeció y tomó lo que tenía que tomar y se lo llevó. Pero si usted analiza bien el pasaje, hay una obediencia a medias. ¿Por qué hay una obediencia a medias? Ya ahora lo vamos a ver,
Según este pasaje leído, mis queridos hermanos, Abraham pensó, al igual que muchos que están haciendo la voluntad de Dios, al salir de Ur de los Caldeos, la cual era una tierra pagana, idólatra, ya que se adoraban en esa tierra a muchos dioses, al dios de la naturaleza, al dios de la tierra. Además practicaban la magia y la adivinación en ese lugar, llamado Ur de los Caldeos. Ahí donde Dios se le aparece prácticamente a Abraham y le dice: váyase de su tierra, váyase de su parentela, no necesito que usted sea un idólatra. De hecho, Abraham era un hombre no politeísta, no, sino que era un hombre monoteísta, o sea que adoraba a un solo Dios. Los politeístas son los que adoran muchos dioses, y eso era lo que hacía el pueblo de Ur de los Caldeos. Adoraban a muchos dioses babilónicos, los adoraban. Entonces Dios, al ver eso y teniendo un llamado con este hombre, lo primero que le dice es: váyase de su tierra y de su parentela al lugar donde yo lo voy a decir. O sea, a una tierra prometida, a una tierra de bendición, en pocas palabras. Pero quizás, como le digo, Abraham no entendió bien el propósito de Dios en aquel tiempo. Estas personas, como le digo, eran politeístas. Las personas de Ur de los Caldeos eran politeístas, tenían muchos dioses, pero Abraham obedeció a Dios a medias, y esto desafortunadamente le trajo graves consecuencias, de las cuales hoy Dios, a usted que me escucha y a mí, nos quiere amonestar. ¿Cuáles fueron la desobediencia? ¿Cuáles fueron las consecuencias que le trajeron a Abraham el obedecer a Dios a medias? Hay tres consecuencias en la vida de Abraham, que nos debería servir a nosotros como ejemplo para nunca obedecer a Dios a medias, más si le servimos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Más si estamos en la obra del Señor sirviéndole a Él. Hay tres consecuencias en la vida de Abraham que nos deberían servir como ejemplo a nosotros para no obedecer a Dios a medias. La primera, primera consecuencia, es que Abraham, escuchen bien, no supo esperar en Dios y se fue para el lugar donde Dios no lo había mandado. ¿Qué pasó con Abraham? No supo esperar en Dios. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Quizás no sabemos esperar, quizás de pronto nos falta discernimiento para escuchar y entender la voz de Dios, y Dios nos dice: hagan tal cosa, y hacemos otra cosa. Ahí donde cambiamos la voluntad de Dios por nuestra propia voluntad. Versículo 10, léalo conmigo, de Génesis capítulo 12. El versículo 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Escúchenme bien, Dios no lo mandó para Egipto, pero él se fue para Egipto, y vinieron consecuencias cuando llegó a Egipto. Egipto, espiritualmente hablando, iglesia, representa el sistema mundano de la época, ya que ir a Egipto representaba mezclarse con las costumbres religiosas y paganas de aquellos días. Abraham tuvo que mentir para que no lo matasen al declarar que Sara era su esposa, porque él, cuando descendió a Egipto, él le dijo a la hermana, a Sara, su esposa, le dijo: usted va a ser mi hermana aquí, usted no va a ser mi esposa. Si alguien le pregunta, yo soy su hermano, para que no me mate. Él mintió prácticamente, dice la palabra del Señor. Ay, pastor, ¿y dónde está eso? Eso está aquí en la Biblia. Si usted lee todo el capítulo 12, hasta el capítulo 16, se encuentra esa historia. Él tuvo que mentir, tuvo que hacer pasar a su esposa como a su hermana, para que no lo matara, porque los egipcios lo podían matar. Al darse cuenta que él tenía una esposa tan hermosa como era Sara, pues obviamente más de uno le iba a echar el ojo a él y lo iban a matar a él, y más que todo el faraón. De hecho, el faraón hizo eso, mandó a llamar a Sara y la llevó a su palacio. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Enviarle plagas, castigos a ese rey de Egipto para que la dejara ir. Y él lo confronta. Este rey confronta a Abraham y le dice: ¿usted por qué me mintió? ¿Usted por qué no me dijo que ella era su esposa? ¿Por qué me tuvo que decir que era su hermana? Consecuencia, mi hermano. El obedecer a Dios a media nos trae, que diga, consecuencias. Segunda, escuchen bien, segunda consecuencias en la vida de Abraham
que nos debería a nosotros servir como ejemplo para nunca obedecer a Dios a medias, sino como Él manda. La segunda es que Abraham tuvo muchos inconvenientes con su sobrino Lot por su obediencia a medias. ¿Qué tuvo él? Muchos inconvenientes con su sobrino. O sea que Abraham tuvo muchos inconvenientes familiares por pensar igual a ellos. Nos pasa a nosotros también. Tenemos inconvenientes con los hijos, con los parientes, porque muchas veces no pensamos igual que ellos, porque muchas veces no hacemos lo que ellos dicen que nosotros hagamos. Y si nosotros hacemos lo que ellos dicen, entonces no vamos a estar agradando a Dios, o quizás a nuestro cónyuge, porque nos dejamos muchas veces manipular por el mundo o por la familia. Y eso pasa, iglesia. Él tuvo muchos inconvenientes con su sobrino Lot, y por eso obedeció a Dios a medida. ¿Qué dice el versículo 7? Génesis capítulo 13, versículo 5. Pasemos a Génesis capítulo 13, versículo 5 al 8. ¿Qué dice? También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Qué dice el versículo 7? Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Versículo 8, entonces Abraham dijo al otro: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No es que ellos fueran parientes, no señor, parientes de hermanos de sangre, no señor. Cuando el Señor dice a Abraham que eran hermanos, es que eran hermanos en la fe, en lo que ellos creían, adoraban al mismo Dios, pero había unas diferencias. Y dice la palabra del Señor que aquí vemos que ellos empezaron a tener inconvenientes, porque la tierra ya era muy pequeña. Ahí es donde llega Abraham sabiamente y le dice: no, amigo, ¿usted para dónde quiere ir? Yo no quiero estar peleando con usted, usted es mi familiar, usted es mi pariente, pero eso sí, yo tengo que obedecer una visión de parte de Dios, y usted me imagino que tendrá que obedecer la suya. ¿Y sabe qué le dice? Mijo, si usted lo saca afuera y le dice: mira, si usted coge para el sur, yo me voy para el norte. Si usted se va para el oriente, yo me tiro para el occidente, para que toda esa llanura sea para usted. ¿Y sabe para dónde escogió Lot? Él creyó que escogió lo mejor, porque así nos pasa a nosotros. Cuando hay veces hay rebeldía en nuestro corazón y salimos y queremos irnos y queremos escoger nuestro propio camino, muchas veces escogemos el camino errado. ¿Sabe qué escogió él? Es que la llanura de Sodoma y Gomorra. Y mire todas las consecuencias que le trajo al siervo Lot el haber escogido para allá. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces escogemos y no pedimos a Dios la dirección, sino que el desespero nos tiramos para que primero nos llamen, o para de primero nos tiren, o nos tiramos para cualquier lugar. Aquí dice la Biblia que hubo contienda entre los pastores del ganado de Lot y de Abraham, y el cananeo y el fereceo, los enemigos de Dios, habitaban en esa tierra. O sea que estaban ahí puestos para traer más disensión. Ahora, Lot hacía parte de la parentela de Abraham, pero tuvieron que tener estos inconvenientes para que cada uno entendiera el propósito de Dios para su vida. Muchas veces tenemos que chocar hasta con nuestra propia familia para poder entender el propósito que realmente Dios tiene para nosotros. Muchas veces pasa así, y es donde tomamos una decisión: bueno, ¿qué vamos a hacer? O son los de allá, los del mundo, o son los de acá, los de la iglesia. O es con Dios o es con el diablo, en pocas palabras. Porque nos toca muchas veces que decidir, que eso es lo que le pasó a Abraham y a Lot. La tercera consecuencia en la vida de Abraham, que a usted y yo nos debe servir, mis hermanos, como ejemplo para no obedecer más a Dios a medias. Dije, número 1, vamos a pegar para donde no nos mande Dios. Número 2, tendremos muchos inconvenientes familiares por no pensar como ellos piensan. Y número 3, Abraham y Sara, su esposa, no tuvieron la paciencia necesaria para saber esperar en la promesa divina. ¿Fueron qué? Impacientes. Yo sé que Dios hoy te va a hablar con esta palabra, te está hablando, y a los hermanos también de la distancia. Sé que Dios les está hablando. Génesis capítulo 15, vamos por favor a Génesis capítulo 15. Vamos a seguir recibiendo la sana doctrina, lo que Dios
por medio del Espíritu Santo y nos quiere revelar y enseñar. ¿Cuál es la tercera consecuencia de la vida de Abraham que nos debería servir a nosotros como ejemplo para no obedecer a Dios a medias? Que Abraham y Sara, su esposa, no tuvieron la paciencia necesaria para saber esperar en Dios, en la promesa divina, porque Dios había una promesa divina. De hecho, dice la palabra que cuando llegaron los ángeles allá al lugar donde estaba Abraham, él los atendió muy bien y llamó a Sara para que los atendiera y los atendió muy bien ahí en su casa. Y ahí fue donde hablaron de esa promesa que iba a tener Abraham, de tener un hijo, pero que nada que llegaba. Y por allá se rió Sara, que todos sabemos la historia, que Sara se rió porque no le creyó a las palabras del ángel de Jehová. Pero dice la palabra, si usted va a Génesis capítulo 15, versículo 1, mire la promesa de Dios cómo fue. Génesis 15, 1, iglesia. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese de Damasciano, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. ¿Qué significa eso? Diga, familia, descendencia. Y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y dice la palabra que ¿qué hizo Dios con Abraham? Lo sacó fuera, lo llevó fuera, dice la palabra, versículo 5, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué le dijo Dios? Así va a ser tu descendencia. Mire las estrellas, cuéntelas si las puede contar. Por fe lo puso a soñar a este hombre en visión. Y dice el versículo 6 que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy el que te saqué de Ur de los caldeos. ¿De dónde lo sacó Dios? Diga, de la tierra de los idólatras. Pero es que Dios a muchos que nos llama a sus caminos, primero que hace es sacarnos de dónde? De donde están los ídolos mudos. Y dice la palabra, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra, dice la palabra, para darte a heredar esta tierra. Amén. Dios mismo fue el que lo sacó. Dios mismo fue el que le dijo, váyase de su tierra y de su parentela. Son los idólatras. Yo necesito que usted le adore en espíritu y en verdad. Así se le viniera a la familia encima, él tenía que cumplir el mandamiento. Obviamente lo cumplió, pero a medias. Ya vamos a ver por qué. Dice el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo Dios, así será tu descendencia. Qué bonita promesa de Dios dada a un hombre, pero que por falta de un poco de paciencia y el desespero de su esposa por no tener familia, se terminó obedeciendo a Dios a medias. ¿Cómo así? Claro. El versículo 1, Génesis capítulo 16. Salta al capítulo 16. Versículo 1, léalo conmigo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Agar. Versículo 2 de Génesis 16. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. El versículo 4 dice que él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Consecuencias, por ser impacientes, por tratar de hacer su voluntad. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Resulta que en aquel tiempo las esclavas eran las siervas de la casa, o las empleadas. Entonces las compraban en aquel tiempo, los patriarcas compraban a las esclavas o esclavos y los ponían a hacer trabajos domésticos. Esta era una esclava ¿de quién? De Sarai. Y dice la palabra que obviamente a ella no quedara en embarazo porque era estéril,
Y ya Abraham tenía 75 años. Faltaban 15 años para que se cumpliera la promesa de nacer el hijo Isaac que Dios le iba a dar. Pero por la impaciencia, por el desespero, dice la palabra que la misma esposa le trae la sierva a su esposo y le dice, deme un hijo con ella, porque era la esclava. O sea, en pocas palabras, como hacen hoy en día, prestan el vientre de una persona y yo quiero un hijo con ese famoso, o el famoso dice yo quiero un hijo con tal persona, o lo quiero así, y lo pueden hacer hoy en día. En ese tiempo era diferente, pero se vendían los esclavos. Y esta era una esclava de Saraí. Y dice la palabra que obviamente se la prestó un momentico al esposo para que tuviera el hijo. Él obviamente no iba a decir que no. Y tuvo ese hijo llamado Ismael, que hasta el día de hoy hay problemas con los árabes. De ahí viene la descendencia de los árabes. De ahí viene un remanente del pueblo palestino, que son enemigos acérrimos del pueblo de Dios, del pueblo judío. ¿Todo por qué? Por no tener paciencia, por no saber esperar en Dios, por tratar siempre de hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Dios le había dicho, Dios le había dado promesa a Abraham, y a la misma Sara, obviamente era su esposa, y ella era sumisa. Dice la palabra que Sara era ¿quién? Era sumisa a Abraham, sumisa, sujeta a su marido. No lo contrario, como pasa hoy en día, que el marido tiene que estar sujeto a la mujer, cuando es no el orden bíblico ni el orden divino, porque el varón es cabeza de la mujer, dice la palabra. Y dice la escritura, mis hermanos, aquí en este pasaje, versículo 2 de Génesis capítulo 16: dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ella sabía que era estéril, pero también había recibido una promesa de parte de Dios, que iba a tener un hijo, que no le iba a heredar un esclavo, descendiente, Eliezer. Y dice la palabra, te ruego pues que te llegues a mi sierva, porque eres la esclava de ella, quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham el ruego de Saraí, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando esta mujer había concebido, dice que miraba con desprecio ¿a quién? A su mujer. Y esta mujer Saraí viene y le pone la queja al marido. El marido dice, no, pues saca lo que usted quiera. Entonces ella, ¿qué hizo? Lárguese de mi casa, y la echó. Ahí donde ella huye por el desierto, y donde Dios tiene misericordia también de este hijo, de esta egipcia. Y son el pueblo en ese momento actual, el pueblo árabe. Son ricos, son fieros, como dice la palabra, y son los descendientes también de Abraham. Por eso Abraham, los árabes que creen en la religión musulmana, que creen en Mahoma, ellos creen que Mahoma es su profeta obviamente, y hablan mucho de Abraham, le tienen respeto, tanto los árabes como los judíos, a Abraham. Ahí donde se cumple la palabra, que Dios le dijo, mire, lo sacó fuera, mire las estrellas, así será su descendencia. Si las puede contar las estrellas, contará su descendencia. O sea que los árabes y toda esa gente del Medio Oriente, muchos son descendientes del pueblo de Abraham, o sea de Abraham, de los lomos de Abraham, del Padre de la fe. Por eso ellos también hay que predicarles la palabra de Dios, para que se conviertan y vuelvan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se conviertan a Cristo Jesús. Ahora escuchen bien. ¿Estamos entendiendo hasta aquí el mensaje, iglesia? Amén. Muy bien. Ahora escuchen esto. Debemos entender, mis hermanos, según lo que hemos visto hasta aquí, que la obediencia media se estanca la bendición plena de Dios sobre nuestras vidas. El obedecer a Dios a media estanca la bendición de Dios sobre nuestras vidas y por ende sobre nuestras familias. Ahora veamos, para ya entrar en materia y recta final con el mensaje, las dos formas sobre cómo Abraham alcanzó la bendición plena de Dios sobre su vida. Porque él fue bendecido por Dios, bendito por Dios, tanto así que Dios le dijo que al que lo bendiga va a ser bendecido y al que lo maldiga será maldecido por Dios. Tremendo eso. Primera forma sobre cómo Abraham alcanzó la bendición plena de Dios en su vida, la cual lo catapultó prácticamente a estar sentado en lugares celestiales, como dice la palabra de Dios. Primero, escuchen bien, primera forma, o más bien primer consejo que Dios nos da para seguir el ejemplo de Abraham. Número 1, despojándose voluntariamente
de lo que le impedía avanzar. ¿De qué se tuvo que despojar Abraham? Voluntariamente, de lo que le impedía avanzar. Usted que me escucha, que está aquí, los que me escuchan a la distancia, usted quizá en su corazón tiene que despojarse voluntariamente de lo que le impide a usted avanzar, pero no en el mundo, sino en las cosas de Dios. Porque en el mundo allá afuera hay mucho que le impide a uno avanzar para llegar al éxito, para llegar a la grandeza. Pero yo no estoy hablando de lo de afuera, estoy hablando de lo de acá, de lo de Dios, de lo de acá, de su obra. Despójese voluntariamente de lo que le impide avanzar. Abraham lo hizo, y cuando lo hizo, ¿sabe qué pasó? Pudo ver la bendición y pudo ver realizado el sueño de Dios en su vida. Génesis capítulo 13 versículo 5, ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Génesis 13:5 dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, o sea que también tenía ¿qué? Mucha bendición. Versículo 6: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar, o sea, vivir en un mismo lugar. Escuchen esto: la tierra no era suficiente para que ellos dos estuvieran, ¿cómo? Diga, juntos. Pero resulta de que cuando Abraham se despojó voluntariamente, que le pudo decir a Abraham, a Lot: si usted coge para allá, yo cojo para acá. Si usted coge esa tierra, yo cojo esta. Le dio a escoger. Le dio a escoger, hermano. Y aparentemente cuando uno le dan a escoger, ¿uno qué escoge? Escoge lo bueno, ¿sí o no? No escoge lo peor, sino lo bueno. Y él creyó que había escogido lo mejor, y no escogió lo mejor, porque cuando llegó, ¿qué pasó? Fue afligido, dice la palabra de Dios. Ahora, aunque nos cueste mucho creerlo, iglesia, según la Biblia, el que estancaba la bendición plena de Abraham era Lot, era su pariente. Él era el que le estancaba la bendición a Abraham. Pregúntate, ¿qué puede estar estancando la bendición en tu vida? Hágame por un momento esa pregunta a usted que me ve, que me escucha. ¿Qué puede estar estancando en usted la bendición de Dios para su vida? Pregúntese. Génesis capítulo 13, versículo 14. Vamos a leerlo juntos. Génesis 13, 14. El fundamento de que en verdad Lot estaba estancando la visión de Dios para Abraham. Génesis 13, 14 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que ¿qué? Que Lot se apartó de él. O sea que Dios le habló a Abraham, ¿cuándo? Cuando su pariente, ¿qué pasó? Se abrió. Cuando su pariente dejó de pelear y más bien dijo: yo me voy. Cuando Abraham dijo: mijo, escoja, ¿qué quiere? Usted escoja lo que quiera y yo me voy para el otro lado. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 14 de Génesis 13: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. ¿Por qué no le dijo antes? ¿Por qué Dios no le dijo antes, cuando estaba Lot todavía con él? Porque Lot era un impedimento, con todo el respeto a mis hermanos de los que piensan lo contrario, era un impedimento para que él avanzara y tomara las bendiciones. Versículo 14: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente. Lo mandó a mirar, ¿sabe sobre qué? Diga, sobre toda la tierra, sobre los 4 puntos cardinales de la tierra: norte, sur, oriente y occidente. Eso dice la palabra que hizo Dios con Abraham. En otras palabras, mis hermanos, debemos despojarnos de todo lo que nos irrite o cause malestar para obedecer a Dios, o sea, haciendo su voluntad y no la nuestra. ¿De qué tenemos que despojarnos? De todo lo que me entorpezca la visión para con Dios, haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Amén. Si usted ve que algo le está impidiendo seguir a Dios, hay muchas, por ejemplo, mujeres hermanas que van a la iglesia, que vienen a la iglesia. No es que mi marido me prohíbe ir a la iglesia.
Me prohíben que porque yo voy a entregarles que toda la plata al pastor. Eso es un dicho. Y son oposiciones. Son oposiciones, mis hermanos. Debemos despojarnos de todo lo que nos irrita o cause malestar para obedecer a Dios. Acuérdense que la palabra de Dios dice que es necesario obedecer a Dios antes que ¿quién? Antes que a los hombres. Pero el problema de nosotros es que por temor obedecemos a Dios, a los hombres antes que Dios. Y ahí cometemos un error. Amén. Así que si usted tiene cualquier duda o inquietud, pregúntesela a Dios y Dios le dará la respuesta ¿qué? Correcta y precisa para que no se equivoque. Amén. Segundo, para finalizar, segunda forma sobre cómo Abraham alcanzó la bendición plena de Dios para su vida. La primera fue despojándose. Y la segunda, escuchen bien que esta es muy importante, la segunda, renunciando al ídolo que tenía en su corazón, el cual estaba quitando la gloria de Dios. El ídolo que tenía Abraham en su corazón, le estaba quitando la gloria a Dios. Y acuérdense que la Biblia dice que Dios es un Dios fuerte y celoso. Hay veces decimos, ¿por qué me está yendo mal en el trabajo? ¿Por qué las cosas no me salen bien como yo quiero? ¿Por qué este negocio no prospera? ¿No será que usted le está dando lugar o prioridad a otras cosas que no sea Dios en su vida? ¿No será que usted de pronto tiene un ídolo en su corazón, el cual debe quitar para que Dios se glorifique en su vida? Acuerde lo que dijo el Señor Jesucristo: mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá. O sea, quiten los ídolos de sus corazones y síganme a mí. Ahora, ¿cuál es el ídolo que le está robando la gloria a Dios? Pregúntate eso en tu vida. ¿Será el dinero? ¿Será la codicia? ¿Será quizás el orgullo, tu trabajo, el cual lo usas como argumento para no acercarte a Dios? No, estoy cansado y por eso no voy a la iglesia, por eso no he buscado a Dios. Quizás sea tu pareja también, o tus amistades. Quizás sean los ídolos que están entronados en tu corazón. Debes renunciar a esos ídolos que tienes en tu corazón, porque le están quitando la gloria a Dios. Ahora, ¿qué es un ídolo? Hagamos esta pregunta: ¿qué es un ídolo para nosotros? Para ustedes, si le pregunto qué es un ídolo, ¿qué me pueden responder? Alguno que me responda, a ver. No del exterior, porque no lo voy a escuchar, los que están aquí. ¿Qué es un ídolo para ti, mi hermana, mi hermano? Amén. Bueno, para mi hermana, amén. Amén. Para mi hermana, un ídolo es idolatrar algo, una imagen, una estatua, una casa, un carro quizás. ¿Qué es un ídolo? Otra pregunta: ¿qué es un ídolo para ti? También es un famoso de la televisión, de la farándula. ¿Para ti qué es un ídolo? Es un objeto o una persona que toma un primer lugar en la vida de otra. ¿Es un qué? Es un objeto o una persona que toma un primer lugar en la vida de otra. Bueno, también tiene validez. Pero sencillo, mis hermanos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo, según Dios, según el corazón de Dios, es todo lo que le robe a Dios el primer lugar en tu vida. Eso es un ídolo. ¿Cómo lo identificamos? Fácilmente. Todo lo que le esté robando en ese momento a Dios el primer lugar en su vida, eso es un ídolo. Y hay que echarlo fuera. Si usted quiere agradar a Dios antes que a los hombres, eso es un ídolo, iglesia. El ídolo, por ejemplo, de Abraham. ¿Cuál era el ídolo de Abraham? ¿Sabe cuál era el ídolo de Abraham? Su hijo Isaac. Porque cuando lo tuvo a los 100 años de edad. A los 100 años. A los 75 recibió la visión, la promesa. Pero a los 100 años, ya por eso dice Pablo, uno casi muerto. Da fe. A los 99 años, este hombre le nació su hijo. ¿Qué hizo él? Se encariñó tanto con su hijo que lo volvió un ídolo y hasta estaba perdiendo la comunión con Dios. Ay, pastor, ¿usted por qué dice eso? Lo dice la Biblia. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, iglesia, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Cuando estemos ahí me dicen amén.
Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Qué le dijo Dios? Versículo 2. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿A quién qué? Porque el amor de Abraham ya se había volcado sobre esa criatura. Y estaba pequeño. Había quitado su visión de Dios. Por eso mucho cuidado ustedes, los que me escuchan. Es que los hijos yo no los puedo abandonar, es que los hijos no los puedo dejar, es que los hijos, así son unos viejotes de 30 años. Es que los hijos, no, los hijos son los hijos, pero son prestados. Y los hijos el día de mañana se van. ¿Quién queda con usted? ¿Acaso no es el esposo? El que le aguanta todos los berrinches. ¿Acaso no es la esposa la que queda con uno al final? Los hijos se van. Porque muchos son desagradecidos, otros van a hacer su vida, otros ya no les importa cuando los padres están viejos. Y si tiene esposo ese padre o esa madre, pues es lo único que va a quedar. Se cumple la palabra: por tanto dejará el hijo o el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso es un principio bíblico. Los hijos son prestados, no pueden ser mantenidos toda la vida hasta viejos, no señor. Los padres están para brindarle apoyo, consejo, pero no para que se vengan a recostar. Eso no es así. Porque muchas veces los padres son alcahuetes y tienen ídolos en el corazón. Y esos ídolos le dan preferencia a los hijos antes del esposo. Y con eso no quiero traer división. Pero dice la palabra: lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y el hombre pueden ser los hijos, los parientes, familiares. Por eso, si toda mi familia no está de acuerdo con la esposa que tengo, pues que se vayan. Que en última, la última que me va a recoger es ella. Ella es la que va a estar conmigo hasta el fin de mis días. ¿Es así o no es así? El esposo, si es un hombre de Dios, es el único que va a estar en últimas hasta el fin de los días con su esposa. Si es un hijo de Dios, claro está. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué tenemos que abandonar a nuestra pareja o decir vamos a terminar nuestra relación porque es que aquí está mi familia? ¿Cómo así? Cuando usted se casó, la familia suya es su esposo, con todo el respeto de los hijos que me escuchan o me ven. Los hijos lo que tienen que hacer es antes apoyar esa relación, no entrometerse, ni siquiera opinar, porque los padres merecen la honra de los hijos. Esa es la realidad, así como Dios merece la honra de nosotros. ¿Dónde está mi honra?, dice Dios. Porque muchas veces le damos honras a los ídolos y no a Dios, el cual es bendito por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 1, Génesis 22. Aconteció después de todas estas cosas que probó Dios estaba probando el corazón de Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, le dice Dios. ¿Qué significa esto, iglesia? Sobre uno de los montes que yo te diré, ahí me lo vas a sacrificar. Versículo 3, ¿qué hizo Abraham? Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a quién más, y a Isaac, y dice la palabra, a su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Sabe qué me sorprende? Que en este caso la obediencia de Abraham fue inmediata. No se puso a pensar en el hijo, no, me levanté. Se levantó, dice la Biblia, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. No digo, voy a esperar hasta que mi hijo se levante para el desayuno, no, se levantó muy de mañana. Y dice la palabra, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. ¿Y a quién más tomó? A su hijo. Déjeme dormir un ratico más. No, señor, nos vamos ya, porque Dios me está pidiendo un sacrificio.
O sea que usted va a seguir a Dios como yo sigo a Dios. Y yo no lo voy a seguir a usted, que es lo que hoy en día hace muchos padres. Siguen a sus hijos por los berrinches de sus hijos y se apartan esos padres de Dios por complacer a sus hijos con las cosas del mundo. Y aquí vemos lo contrario. Llegó Abraham, hijo mío, se levanta y nos vamos. Yo soy su padre, yo lo amo mucho, usted es un ídolo que tengo aquí, pero hoy voy a sacrificar ese ídolo, hoy lo voy a crucificar. Y así fue, dice la palabra. O sea que esta vez la obediencia a Abraham fue inmediata al oír la voz de Dios. No se puso a pensar, no se puso a decir, ay, me voy a llevar a mi familia, me voy a llevar a mi pariente, no. Él salió y nos vamos al sacrificio. Tanto así que en el camino el hijo le pregunta, papá, aquí está la leña para el holocausto, aquí están la candela, los fósforos, qué sé yo, para encender la leña. ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? Le pregunta al hijo, el muchacho. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Sabe qué le dice Abraham sabiamente? Dios se proveerá de cordero, hijo. Dios se proveerá de cordero. Esa obediencia de Abraham a Dios inmediata, no a medias, como en el principio, hizo de que cuando él iba en el camino, que era 3 días de camino, para ver el monte del sacrificio, cuando él lo vio, dice la palabra del Señor, que él dijo, allá está el cordero. ¿Sabe a quién vio Abraham allá, en ese monte del sacrificio? Vio a Jesucristo. Y por eso en el Evangelio según San Juan capítulo 8, el mismo Jesús dice, Abraham se gozó porque vio mi día y se gozó. Porque cuando Abraham iba, él vio que el cordero que estaba allá era ¿quién? No iba a ser su hijo, era el cordero de Dios, Jesucristo. Lo vio allá en la cruz. Y por eso, ¿sabe qué le responde al hijo? Cuando le pregunta ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Le dice, Dios se proveerá de cordero, hijo. Dios se proveerá. ¿Sabe por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo Jesús. Él es el que provee, mis hermanos. Él es el que nos da lo que necesitamos en su tiempo. En conclusión, la obediencia nos dará lo mejor del Señor si sabemos esperar en Él. Si sabemos esperar en Él. Miren que Abraham recibió lo mejor de Dios. ¿Y qué fue? Ver el sacrificio de Jesucristo. Y por eso Jesucristo lo dice. En Juan capítulo 8. Vamos a buscar la última cita. Evangelio según San Juan, creo que está en el capítulo 8. Versículo 50 y 54. Juan 8:54. Mira esta revelación tan tremenda de parte de Dios. La gloria sea para el que vive. Juan 8:54 dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, le dice a los judíos. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Mire, Jesús como le hablaba, digámoslo, a la gente directamente con la verdad. La verdad nos hace libres. El versículo 56, léalo conmigo. Jesús le dice, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué dice? Y lo vio y se gozó. Vio el día. Porque cuando él iba con su hijo Isaac, él vio 3 días el camino allá, la montaña. ¿Y sabe qué hizo él? Dice la olla, escuche, sintió alegría. Dijo, Dios mío, no voy a matar a mi hijo, ya Dios tiene el cordero allá. Por eso le respondió así a este Isaac. Dios se proveerá de cordero. Versículo 57 de Juan 8. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuera, ya él estaba allá. Antes de que Abraham sacara
a su hijo de la casa con sus 2 siervos y el mulo, o el asno, el burrito, y lo llevara camino al monte Moriah, allá el sacrificio, antes de eso Jesucristo ya estaba allá. ¿Se cumple o no se cumple la palabra? ¿Esa es la palabra de Dios? En conclusión, como les digo, la obediencia nos dará lo mejor del Señor si sabemos esperar en Él. El Señor nos ha dado su palabra para que aprendamos de los creyentes del pasado, en este caso de Abraham. La lección de vida de Abraham es que la obediencia es esencial cuando despertamos nuestra confianza, cuando prácticamente ponemos nuestra confianza en Dios y esperamos su tiempo perfecto. En cuanto a la vida del patriarca Abraham, aprendemos que pese a los errores cometidos por él, el obedecer a medias a Dios, pudo alcanzar buen testimonio. A pesar de que obedeció a medias a Dios, pudo alcanzar buen testimonio entre los grandes, gracias a su fe, lo cual lo llevó a ser amigo de Dios, de ser llamado Padre de la fe, Padre de multitudes. Amén. Porque entendió lo importante que era obedecer y lo costoso que podía ser la rebeldía, o sea, la desobediencia a Dios. Amén. Pongámonos en pie, vamos a darle gracias a Dios.